Hola queridos amigos, este jueves finaliza el periodo de 5 años en la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica del doctor Dante Mossi. El doctor Dante Mossi está con nosotros en el estudio de TV Azteca Honduras. Presidente, es un gusto recibirle. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Le agradezco muchísimo. Del 1 de diciembre del 2018 al 1 de diciembre del 2023 se cumple un periodo de 5 años en la presidencia ejecutiva del BCE. ¿Cuál es su legado? Bueno, yo creo que dos, diría yo, creo que son importantes. Uno, primero, abrir el banco a la sociedad. Es un banco, cuando llegué, muy poca información se tenía de ese banco. Hoy por hoy es un banco que comunica mucho lo que hace y hay que seguir haciéndolo porque obviamente siempre hay fuerzas que tratan de ocultar información para beneficio político, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces creo que ese esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas hay que mantenerlo vivo. Y el segundo legado que yo creo que es muy importante es realmente abrir un espacio a la mujer. Desde el día 1 que yo llegué al BCE, me di cuenta que había muy pocas mujeres en puestos gerenciales y creo que el hecho, ¿verdad?, de que comencé a abrir espacios seguros para que las mujeres pudieran competir y llegar a espacios relevantes dentro del banco se llevó a cabo muy bien. Hay retos, se los puedo contar más adelante. Y creo que de alguna manera cierra con broche de oro ese legado porque obviamente mi sucesor es una mujer que va a ser la primera mujer que ocupa este cargo desde que el banco se fundó. Así que creo que esas bases, esa comodidad o ese espacio justo que las mujeres merecen en el banco quedó creado. Así que eso para mí es un legado muy importante. Doctor Mossi, le correspondió a usted presidir ejecutivamente el banco durante la pandemia. ¿Qué supuso eso? Bueno, fueron retos realmente insospechados. Si a mí me hubieran dicho qué iba a esperar de los 5 años del banco, yo ya había hecho una estrategia, un plan, pero curiosamente el día que estábamos discutiendo la estrategia con el equipo gerencial del banco, recibí una llamada y me dijeron, Dante, hay una reunión de emergencia del SICA y casualmente fue estaban los presidentes del SICA, los 7 presidentes, anunciando las medidas de cierre de todas las economías de la región. Así que los planes cambiaron de inmediato. Yo creo que la fortuna, diría yo, es que en el momento que me tocó presidir el banco, tenía mucha experiencia acumulada de Banco Mundial en operaciones de emergencia y eso hizo que el banco pudiera crear en menos de un mes un programa de emergencia de casi 4.000 millones de dólares, que yo creo que realmente rescató a Centroamérica de problemas más graves. Yo en lo particular, ¿verdad?, en este esfuerzo enfermé, tuve un encuentro muy cercano, ¿verdad?, con el cielo, digo yo, porque sí, casi me muero del COVID. ¿A usted le tocó el coronavirus personalmente? Yo estuve en coma por una semana y en cama un mes y en silla de ruedas por 2 meses. Tuve que volver a aprender a caminar. Así que lo viví en carne propia, lo que significaba el COVID y lo que significó para las economías de toda Centroamérica. Así que creo que esa posibilidad que el banco cambiara de modalidad presencial a hacerlo de manera virtual generó una respuesta que yo le digo, yo vengo de Banco Mundial y yo recuerdo que mis colegas de Banco Mundial estaban en sus casas trabajando un poco como escondidos porque casi no habían desembolsos ni aprobaciones nuevas, pero el BCE estaba aprobando operaciones de compra de kit de pruebas de COVID, estábamos financiando las vacunas, innovamos con un bono de vacunas para que los países estuvieran listos. O sea, que creo que el banco hizo su parte en un momento histórico. Así que me siento muy, muy contento de haber estado en ese momento. Para cerrar ese capítulo del coronavirus y su incidencia, usted dijo que también alteró las economías de todos los países de Centroamérica. ¿En qué sentido? Los planes cambiaron. Muchos planes se tuvieron que postergar precisamente porque había una emergencia. En ese momento se aprobó, por ejemplo, para El Salvador, el programa más grande en la historia de El Salvador, del banco, 600 millones de dólares, en un programa donde se le compraban bolsas de comida a la población que estaba en casa. Hay que recordar que los vendedores ambulantes, por ejemplo, ellos no podían salir a la calle a vender, entonces tenían que quedarse en casa, pero ¿haciendo qué? Entonces, eso es como un programa de emergencia
y se replicó en casi toda la región centroamericana. Financiamos hospitales, financiamos hospitales de concreto, y contrario a otros, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, para mí fue extraordinario. Nosotros le dijimos a Corea, ¿qué hacemos en la época de la pandemia? Porque no había manera ni siquiera de probar quién tenía el virus o no. Y Corea nos dijo, y realmente yo recuerdo con mucha emoción esto, les vamos a vender al BCE, pero al BCE, no a Centroamérica, sino que al BCE, un paquete de 28,000 pruebas de COVID para que ustedes las regalen, o las vendan si quieren, nosotros las regalamos. Y yo creo que eso fue como en marzo del 2020, así que fue justo cuando no habían. Esto generó mucha prensa porque decían que estaban incompletos. Yo digo, la ignorancia es terrible porque lo que Corea nos dijo, para mandarlas rápido por DHL, vamos a mandar únicamente el cuadradito este de plástico donde uno ponía la prueba rápida. La prueba. Sí. Entonces, pues repartimos esto. Realmente Honduras se portó a la altura y usamos la Fuerza Aérea de Honduras para distribuir estos kits de prueba. Realmente yo me sentí muy contento, ¿verdad?, de estar haciendo algo tangible para todas nuestras economías. Y recuerdo, ¿verdad?, que a los dos días salieron titulares de que el BCE regaló kits de prueba incompletos. Lo cual hemos dicho a los gobiernos, sí, solo vamos a dar el cuadrito ustedes consiguen el hisopo y el tubo de ensayo. Pero como me dijo un ministro de salud de Costa Rica, me dice, ¿sabes cuál fue el problema, Dante? Me dice, es que en tu afán de ser transparente publicaste el precio. Ese cuadradito, nosotros lo compramos a $10 cada cuadradito. Justo Costa Rica había comprado un primer lote a $100 y algo. ¿Cada uno? Cada kit. Eran los primeros, no había. Y después el segundo lo compró como a 80. Entonces cuando yo llegué a 10, me dice, destruiste el mercado para muchas empresas que estaban lucrándose de la necesidad. Entonces, pero en fin, lo que a mí me llenó mucho es que pudimos suplir una demanda en un momento terrible, ¿verdad? Que yo creo que... Desde luego, inimaginable, dolorosísimo para la humanidad y particularmente para estas economías. Presidente Mossi, ¿por qué usted no fue reelecto? Bueno, yo creería que cuando me pongo a pensar qué fue lo que pasó, yo digo que fue un poco la geopolítica de la región. Definitivamente el cambio, ¿verdad?, de Honduras de apoyar a Taiwán por China continental generó un cisma dentro del banco, ¿verdad? O sea, Taiwán ha sido un socio realmente que apoyaba mucho a Honduras, me apoyaba mucho a mí en la presidencia del banco, hacer un bloque de países que podíamos tomar decisiones de alguna manera más claras y determinantes. De alguna manera Taiwán erróneamente cree que yo soy Honduras y yo digo, yo soy el presidente del Banco de toda Centroamérica. No soy hondureño, pero no soy Honduras. Pero de ahí las cosas comenzaron a... Esa coalición de gobernanza en el banco comenzó a fraccionarse. Y lastimosamente uno de los valores que yo estimo mucho, que es la lealtad, comenzó a flaquear, ¿verdad?, con algunos de mis colegas. Mi vicepresidente comenzó a hacer una campaña abierta de Guatemala por ocupar mi lugar. Y de alguna manera, pues Guatemala y Costa Rica comenzaron, ¿y por qué yo no? Entonces, cuando yo vi que ya dos países fundadores, o sea, obviamente ya no estaban a la par mía, yo le pedí a los gobernadores, y eso ocurrió el día antes de la Asamblea de Gobernadores, no tenía los votos necesarios de los fundadores. Me interesan mucho los fundadores, que son Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Y yo les dije, miren, ¿saben qué? No se puede gobernar el banco con una coalición muy chica de países. Así que no cuenten conmigo para la reelección, y yo pedí no ser parte de ese proceso. Y el liderazgo fresco tal vez logra esa coalición para gobernar el banco, porque sin eso es una corporación muy complicada, y lograr esa coalición, gracias a la coalición fue que pude hacer muchos cambios dentro del banco. Sin ella es realmente difícil. O sea que usted es una especie de damnificado cuando Honduras decidió romper con Taiwán y abrazar a China. Bueno, se llama geopolítica, y son factores que están fuera de mi control. Desde luego. Y obviamente yo tomo esas decisiones soberanas de cada uno de los países. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahora en el futuro, ¿verdad? Como le digo, esta persona que me va a sustituir tiene
esa difícil tarea de lograr esa gobernanza dentro del directorio del Banco Centroamericano para poder gobernar ese banco. ¿Por qué no prosperó la idea de doña Rixy Ramona Moncada de impulsar a don Hugo Noé para la presidencia del BCE? La misma razón que le mencionó, no estaban los votos. Yo, o sea, en algún momento, algo que a mí creo que me caracteriza es decir lo que yo pienso. Sí. Como me decía una jefa, sos malo para jugar al póker, me dice, porque se te leen las cartas en tu mirada. Y hay ciertos elementos que a mí me generaron un poco de duda. Cuando yo fui contratado por el BCE, yo fui contactado por una empresa, la misma que usó en esta ocasión. A mí me contactaron, yo estaba en Washington, tuve entrevistas, yo viajé a Tegucigalpa, yo no conocía a nadie, yo fui al directorio del banco a hacer una entrevista. Igual no conocía quién era la directora en ese momento de Honduras, que era la hija de Tania Lobo, la hija del presidente Lobo. Yo no la conocía y me entrevistó sin saber. Y totalmente, o sea, un proceso, yo diría, profesional. Luego vino la segunda etapa con los gobernadores y ahí sí, yo recuerdo haberle mencionado a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Tábora, que estaba en la competencia. Pero fue hasta ese momento, ¿verdad?, que yo hice algún contacto. Nunca fui un candidato del presidente de Honduras en su momento. Contrario a este proceso que fue hecho con un proceso supuestamente igual, pero manejado por la Secretaría del Directorio, y donde hubo candidatos propuestos por presidentes. Sí. Lo cual, y de hecho, si uno escucha el discurso del presidente Rodrigo Chávez, dice que este ha sido un triunfo de la diplomacia costarricense, lo cual me parece que es un retroceso en gobernanza del banco, porque cuando yo fui mencionado, se dijo, es un avance del BCE, porque es un triunfo en base a mérito de los candidatos que fueron entrevistados. Nunca ningún presidente dijo, este es mi candidato, este es el candidato que me apoya. Entonces creo que tenemos que volver a la esencia del banco, que debe escoger talento, su mejor gerente. El banco, déjeme decirle, el BCE, ¿por qué para mí esto es importante? El BCE es una institución muy grande, tiene capital $7,000 millones de dólares, tenemos casi $16,000 millones de dólares en préstamos para toda Centroamérica. No es una institución, está calificada AA, es la mejor institución calificada en América Latina. Estamos una grada por debajo de la calificación de Estados Unidos. Así de importante es. Entonces, el que ocupe la presidencia del BCE es una persona respetada y reconocida, ¿verdad? No solamente por el directorio del banco y su gobernador, sino también por las agencias calificadas de riesgo internacional y nuestras partes financieras. Nosotros vendemos bonos, cerca de $2,000 millones de dólares de bonos en todo el mundo. Y la credibilidad que una persona trae es lo que hace que podamos interactuar. Y esta vez también una empresa externa hizo la preselección y era obvio que con ese esquema no tenía futuro una candidatura de un hondureño que surgió del gobierno, del escritorio mismo de la presidenta de este régimen, Iris Castro, y también de las entrañas mismas de un partido político en el poder. No tenía futuro una candidatura impulsada por la ministra de Finanzas, definitivamente, que incluso cuando no prosperó, dijo vamos a tomar medidas, como si fuera esto un asunto de una competencia del nivel más bajísimo de la política vernácula. Déjeme, presidente, tomar una pausa de 2 minutos Mucho nada gusto. más. ¿Le ofrezco un cafecito? ¿Gusta de un café a esta hora? No, muchas gracias. Con el agua estoy bien. Gracias. Muy bien. Una pausa muy breve en nuestro foro de Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras.
Presidente del BCE, don Dante Mossi, ¿qué hizo la institución durante su gestión para mejorar la calidad de vida de la gente? Bueno, primero creo que hacerlo visible, porque muchas de las cosas que sucedían en un país no se replicaban en el otro. ¿Cómo se repercute eso en la vida diaria de los ciudadanos de Centroamérica, del área? Le doy un ejemplo. Había un director de Costa Rica que quería aprender de un proyecto en Honduras y cuando él quiso acceder a la información le dijeron es confidencial. Yo, ¿cómo puede ser? Somos el mismo banco. Y entonces fue realmente un ejercicio muy fuerte de formar sistemas que no solo fueran para tomar acción gerencial, sino también para comunicarlo al público. Claro. Y eso por un lado. Y lo segundo, una visita que me generó mucho impacto a mí fue visitar al presidente, entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y me dice, mira, Dante, te voy a ser franco, me dice. Yo al BCE lo conozco por una carretera de Occidente, se llama allá en Guatemala, que se hizo con Odebrecht, en el cual el BCE desembolsó algo así como $6 millones y nunca se construyó la carretera. Entonces, ese tipo de mensaje viniendo de un presidente realmente me golpeó. Digo yo, claro, ¿cómo puedo evitar que eso suceda durante mi gestión? Y obviamente Banco Mundial es una escuela fabulosa y es publicar. Publicar y dejar que medios como los suyos le den voz a la gente y sean el auditor social. Es la auditoría más fuerte y potente que hay. Entonces yo creería, ¿verdad?, que el impacto que el ciudadano puede saber que el banco ha hecho es si lo comunicamos. Por ejemplo, en Honduras, yo les digo, la tarjeta de identidad que usted tiene, que yo tengo, es financiada por el BCE y la financiamos muy rápidamente. Tuvimos una conversación, recuerdo, con el gobierno de Honduras, con Naciones Unidas, porque había muchas dudas, se recuerda el voto rural y cómo evitar un futuro evento de estos. Entonces el banco tuvo que correr, en menos de 4 meses se preparó un proyecto para estar listo para las elecciones y tener una tarjeta de identidad que fuera creíble. Entonces, la tarjeta de identidad, por ejemplo, es algo que todos los hondureños tenemos, o sea que, y esto fue el BCE. Le doy otro ejemplo, cosas que son pequeñas, pero uno no se da cuenta que el BCE ha estado detrás. Las vacunas. Cuando estábamos en medio de la pandemia, nosotros hicimos un grupo de talentos centroamericanos. En el caso de Honduras, la doctora Botassi estaba en ese club de ancianos, como diría yo, ¿verdad? De sabios. Y entonces no habían vacunas todavía, se estaban diseñando. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces me acuerdo que nos dijeron lo mejor es preparar el financiamiento para cuando estén la vacuna, los países estén listos para comprarlas. Claro. Y eso hicimos, emitimos un bono de COVID. Entonces, nosotros prohibimos un préstamo de cerca de $100 millones a Honduras para la compra de vacunas, pero no solamente las vacunas, el sistema de registro, toda la logística, el entrenamiento, mascarillas famosas. Entonces, todo esto, ¿verdad?, ha tocado a la vida de cada uno de los hondureños. Uno de los proyectos que creo yo que la gente no se percata lo importante que es la CA5 y terminar ese segmento del corredor seco que conecta Comayagua con la frontera con El Salvador. Esto realmente nos da una ventaja competitiva en Centroamérica que no tiene ninguno. Una autopista de 300 kilómetros que conecta de océano a océano y a Puerto Cortés, que es el puerto tan importante. Entonces creo que la vida de todos los hondureños ha sido afectada por alguna inversión que el BCE ha hecho. Y hemos invertido en energía eléctrica, hemos invertido ahora en represas. Creo que uno de los placeres, de los logros que creo más importantes es que hemos proveído financiamientos para el diseño y construcción de las 2 represas que 25 años después estamos llevando a cabo. Yo creo que ese va a ser el legado de este gobierno. Ya está adjudicado el estudio y diseño ya de la represa del Tablón. Yo creo que en las próximas semanas debería estar el de Morolica y tenemos el financiamiento para hacerlo. Así que yo creo que la vida de todos los hondureños ha sido tocado por algo que el BCE ha hecho. Solo le doy una estadística de por qué me emociona tanto hablar del banco. Cuando yo trabajé en el Banco Mundial en Honduras en el 2003, Honduras disponía en aquel entonces como de $320 millones en 4 años de gobierno. El BCE hoy le provee $2.400 millones. Banco Mundial sigue con los 320. Entonces el BCE se ha convertido en esa puerta grande que tienen los países de Centroamérica
para financiar las tareas que tienen priorizadas como gobierno en cada periodo de gobierno. Alguien en sus redes sociales le comentó a usted, presidente, que usted había estado inclinado a respaldar dictaduras, refiriéndose particularmente a la percepción de que usted tuvo mucho respaldo durante su gestión al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Su respuesta fue demoledora. Entre otras cosas, creo recordar, usted le dijo, lo importante no es ser recordado, lo importante es que la institución genere influencia en el desarrollo personal, en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo de las naciones. ¿A qué actos concretos se refiere? Mire, Nicaragua es un país, ¿verdad?, que recibe financiamiento del BESIE. Es el segundo país que recibe más apoyo financiero del BESIE. ¿Cuál es el primero? El primero es El Salvador. El Salvador. El Salvador ha pasado por un periodo muy serio, ¿verdad?, no ha tenido acceso ni a bancos de desarrollo ni a mercados de capital. Después Nicaragua, revisémoslo así Después Nicaragua rapidito. y después Costa Rica. Y después Costa Rica. Y después Honduras. Honduras el cuarto. Sí. Y Guatemala es el quinto. Y la verdad es que en caso de Nicaragua, esta experiencia me encanta contarla. Una calle que no es enorme, una calle moderna de 2 carriles, pero amplios, con buen acceso, cerca de Managua. Y paramos para verla y había un señor parado en una estación de buses. Y fuera de, como dicen, de guión, vengo yo y me voy a hablar con el señor y le digo, cuénteme, le digo, ¿qué le parece esta carretera? Un ciudadano común. Muy correcto, estaba esperando el autobús ahí. No, me dice, yo estoy feliz, me dice, porque ve aquella casa que está abajo, me dice, esa casa pintada en amarillo y azul, me dice, sí, esa es mi casa, me dice. Antes mi casa, me dice, era una casa de bajarete. Y ahora es una casa de ladrillo, con agua, con electricidad, me dice, porque mi casa estaba a la orilla de la carretera. Entonces, al ampliarse la carretera, destruyeron su casa, pero hicieron un lugar para la gente que reubicaron. Me dice, mi vida cambió, tenemos escuelas, centros de salud. Yo no me puedo quejar de este gobierno a pesar de lo que digan los demás. Entonces, eso es lo que para mí hace la diferencia. Por ejemplo, Nicaragua, para mí es el país más grande de Centroamérica. Curiosamente, es el segundo país que va a llegar a tener cobertura universal de electricidad. Yo hubiese pensado, yo soy ingeniero eléctrico, después de todo, hubiera pensado que después de Costa Rica, que es el país que tiene cobertura universal, iba a ser Salvador, porque Salvador es más chiquito, es más fácil relativamente hablando. Pero el segundo va a ser Nicaragua, en llegar a darle a cada ciudadano acceso a energía eléctrica. Entonces, yo creo que independientemente de, o sea, nosotros no trabajamos para los presidentes como tal, trabajamos para las prioridades que los presidentes nos señalan. Y en ese sentido, explíqueme por favor, ¿cómo se explica, cómo se entiende que haya países que tienen más acceso a financiamiento que otros en un área donde somos tan comunes, donde somos tan parecidos? No, es demandas, ¿verdad? O sea, obviamente, por ejemplo, tenemos países como Guatemala. Guatemala es un país que históricamente no demanda tanto crédito internacional, o sea, no solamente del BCE, de todos los demás bancos. Ellos usualmente tienen acceso a mercados de capital, entonces venden bonos en el resto del mundo y con eso financian su programa de inversión. No obstante, en Guatemala financiamos 4 hospitales, $200 millones, con financiamiento coreano, tasas de interés sumamente bajas. Tenemos países como El Salvador. El Salvador, por ejemplo, entró en una crisis, ¿verdad?, cuando Banco Mundial, BID, le cerraron sus puertas al financiamiento. Mercados de capital le salían bonos a casi 18% en dólares, claro. Que era incomparable. Claro. Tenían un bono que se vencía por $800 millones y ahí nos tocaron la puerta. Nos pueden ayudar. Y el BCE dijo, pues claro que sí. O sea, porque al final el BCE, y eso es algo que creo que es muy importante, la diferencia que tenemos con Banco Mundial y con BID es que Honduras o El Salvador o Guatemala o Nicaragua o Costa Rica son dueños del 10.4% del banco. Estos mismos países son dueños de menos de 1% del Banco Mundial. Entonces, si ellos trabajan con el BCE, de las utilidades que genera el BCE, estas se capitalizan dentro del banco y entonces su banco se hace más grande. Yo creo que uno de los logros más grandes que logré identificarlo muy rápido, Jimmy Morales, tengo que decirlo, es un presidente que me dio mucho
contacto como con la gente normal, ¿verdad? O sea, de la calle. Entonces me dice, Dante, yo ahora he llegado a la conclusión que el BCI es mi banco. Le digo, sí, señor, es su siempre banco. Lo ha sido. Sí, así es. Sí, y siempre lo fue de todos los gobiernos de Centroamérica, de todos los países de Centroamérica. Pero hasta que lo siente uno, este es mi banco, me duele lo que haga o no haga o deje de hacer, es cuando voy a apreciarlo y obviamente por eso es mejor trabajar con el BCI que trabajar con otro banco. Y en ese sentido, ¿cómo funciona la dinámica de la adjudicación de financiamiento del BCI? Usted me ha dicho, no trabajamos para presidentes, no trabajamos para gobiernos específicamente de un signo político, de un signo ideológico, etcétera. Recién en El Salvador era la izquierda, ahora no es la izquierda, en Nicaragua es la izquierda, en otros países es la derecha, independientemente de eso. ¿Funcionan entonces esas demandas aprobadas en el BCI por los programas de inversión de los gobiernos, por las demandas sociales, por la situación económica global de cada país? ¿Cuáles son los factores más importantes? Mira, primero que el proyecto sea rentable socialmente, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos un análisis económico del proyecto y vemos si hay una tasa de retorno social, económica. Y eso lo llevamos a directorio. O sea, al final es algo que crea mucha roncha cuando digo esto, pero yo soy el presidente del banco. Como presidente lo que hago es recoger esa demanda, hacemos el análisis, recomendamos, sugerimos a los gobiernos, nos dicen me gusta, no me gusta, y una vez que ellos dicen estoy de acuerdo, esto va al directorio del banco y son los países a través de sus directores que ellos nombran que aprueban o no los créditos que yo llevo al pleno del directorio. Por ejemplo, usted no mencionó uno de los países, yo trabajo con Cuba. Entonces tenemos un proyecto para generar medicinas y vacunas en Cuba. No es fácil, no es trivial, un reto. Para mí, primera vez que trabajo con un país como Cuba. Y realmente hemos trabajado muy bien, o sea, pero trabajamos también con todos los países de la región y buscando esa rentabilidad social. ¿Cuál es el impacto en la persona? Uno de los temas que a mí siempre me interesó mucho y tuve ese apoyo muy fuerte del directorio es que a la hora de comunicar qué hace el banco, no es tanto foto mía, cortar una cinta, no. Lo más importante, decía yo, es cuál es el impacto, cuál es el beneficiario. Hicimos y recoger esas historias del beneficiario. ¿Eso es lo que más pesa en la decisión final? Así es, porque ahí es donde sabemos si un programa es exitoso o no. Déjeme contarle, uno de los programas más exitosos que tuvimos fue durante la pandemia, fue un apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y yo le reitero, mi preocupación más grande al tomar las riendas del banco era casualmente la corrupción. ¿Dónde va el dinero de los proyectos que nosotros financiamos? No quiero tener en mi cartera, durante mi administración, escándalos de corrupción y no los he tenido, por suerte. Le cuento una que a mí me encantó. Cuando hicimos el programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, eran préstamos muy chiquitos de la banca privada. Yo dije, quiero dos elementos clave en ese programa. Número uno, incluyamos a los medios de comunicación. Son auditores sociales y ellos son parte de la economía, ellos sufren también con la pandemia. Y número dos, quiero nombre y seguimiento de cada beneficiario. Y uno de los eventos que sucedió cuando comenzamos con este programa, recogimos varias evidencias. No sé si fue casualidad, pero yo recibí 2 videos de 2 señoras, y una en Honduras, otra en El Salvador, donde ella decía, gracias al préstamo que me otorgó el banco X en su país a través del programa del BCI, yo salvé mi negocio, recontraté a mis empleados, y no migré. Y eso también lo dijo alguien de El Salvador. Cuando nosotros publicamos esas historias, yo tuve apoyo extraordinario de países amigos, primer préstamo directo de Estados Unidos al BCI, porque dijo, por primera vez miro un programa que frena migración, porque le da oportunidades a la gente. Tuve apoyo de financiero de países amigos, ONU Mujeres le donó $1 millón al banco, porque igual, como resultado de publicar los resultados de los programas, encontramos que muchos de los beneficiarios eran mujeres. Entonces una mujer dijo, yo estoy con la pandemia, estoy en mi oficina, no puedo salir a la calle, mejor les doy $1 millón a ustedes para que más mujeres apliquen al programa. En ese sentido, ¿en qué se beneficia un país tener la presidencia del banco? ¿En qué se benefició Honduras ahora? ¿En qué se puede beneficiar Costa Rica después? Me lo responde después de una pausa. Muy bien. Anuncios y promociones, muy breves.
Presidente Mossi, ¿en qué se beneficia un país con que uno de sus nacionales ocupe la presidencia ejecutiva del BCE? Bueno, yo creo que primero la familiaridad. O sea, a mí nadie me tiene que contar cómo es Honduras para saber... Conocer su realidad al dedillo. No sé si soy el último experto, ¿verdad? Pero sí creo que conozco los 18 departamentos de Honduras y conozco la realidad de muchas comunidades. Pero sí hay una ventaja, ¿verdad? De ser del país, porque nadie me va a venir con un cuento chino, ¿verdad? Sí. Pero además de eso, hay que recordar que se es presidente de un banco de la región centroamericana y uno tiene que esconder un poquito su nacionalidad porque tiene que ser parejo con todos los países a la hora de... Es presidente de todos. De todos, no solo de Así uno. Y a mí me encanta contar la anécdota de que por qué Honduras tiene la sede del banco. Y es cuando se funda el banco en 1960, Honduras, El Salvador y Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala deciden crear el BCE. Nicaragua no podía ser parte porque hay un diferendo limítrofe todavía pendiente. Y cuando se escoge, Jorge Westphalias dice, la sede está en Tegucigalpa porque de los tres países es el más pobre. Y cuando Nicaragua finalmente ese mismo año logra entrar, dice, no, pues la sede va a ser en Managua. Dice, no, ya escogimos Tegucigalpa. Pero ¿sabes qué? Tu presidente del Banco Central es bueno. Entonces ese lo vamos a hacer el primer presidente del BCE. Entonces el ministro de Nicaragua, según me cuenta Jorge Hueso, contó Jorge Hueso, dice, sos buen negociador. Me dejaste sin sede del banco y sin presidente del Banco Central. Así que yo creo que es bueno saber por qué el BCE tiene su sede en Tegucigalpa. Obviamente a nivel centroamericano, Honduras y Nicaragua sí están en la cola, ¿verdad?, de los países. Desde Así luego. que esa es la razón por la cual la sede está en Tegucigalpa y por eso hay que cuidarlo, que siga acá. ¿Qué mecanismos tiene el BCE para cuidar que el dinero de sus aportantes que va en la ruta a un proyecto que le cambie la vida a la gente no se quede en las manos de los ladrones, en las manos de la corrupción? Mira, estamos sujetos, yo por eso me río cuando me dicen, cuando Dante Mossi salga hay que hacer la auditoría. Digo, hay por lo menos 5 auditorías de todos los dineros que usa el BCE. Tenemos una auditoría interna, tenemos una auditoría externa contratada por el banco, tenemos auditoría a cada proyecto, cada país tiene una auditoría por su equivalente Tribunal Superior de Cuentas y estamos sujetos a auditorías internacionales totalmente independientes como es Standard & Poor's, como es Moody's. O sea, cada centavo que el banco invierte sabemos dónde va. ¿Es esto garantía de que va a haber corrupción? Por supuesto, no es garantía. La corrupción sucede en todos los países. Y se disfraza, y se mimetiza, y se transforma. Y usted vio el ejemplo de Odebrecht, por ejemplo, que se vio enredada en un montón de países con proyectos distintos, con gobiernos de distintos signos. ¿Cuál es el control que extienden ustedes para que la corrupción no drene fondos del BCE? En mi vista, ¿verdad? Y eso es algo que logré convencer muy temprano a mis directores, es la auditoría social. Yo les digo, yo no puedo vivir sin los medios, y no tanto porque me gusta estar en los medios, sino porque los medios recogen la queja de las personas. Y cuando uno se da cuenta que algo no está bien. Yo en Banco Mundial aprendí que la auditoría social nos hace más honestos. O sea, el hecho de tener un reporte de que un servicio está llegando de calidad y de forma eficiente, ¿verdad? Sí. Solamente el que la sufre, el que la vive, puede decir si eso es cierto o no. Un presidente de un patronato, un poblador en una comunidad sabe si el alcalde se ha robado un centavo o se ha robado 100 centavos. Así es. Entonces yo creo que al menos puedo decirle hasta donde el día de hoy no tenemos evidencia, ¿verdad?, de mal uso de fondos. Por ejemplo, en Honduras, no sé si se recuerda, se decía que el BCE se embolsó un dinero para esta y otra justo mes antes de la elección general pasada. Yo digo, perdón, es un contrato que el banco tiene con un país y el país dice, yo necesito el dinero ahora, yo solo desembolso dinero para microempresarios. Pero curiosamente, esos fondos están auditados y tenemos un listado hasta de nombre de persona con identidad de quién recibió ese dinero. Ahora, ¿quién va a validar que esa persona es real, recibió ese dinero, no recibió una parte y se la dio? Son los medios de comunicación. Yo por eso creo mucho en que el banco debe tener las puertas abiertas. Claro. Tenemos que publicar más y más información para que haya una rendición de cuentas real. ¿Usted sale con las manos limpias así como entró?
Yo salgo muy contento, realmente me siento muy agradecido por la oportunidad. Yo trabajé, como le comentaba, trabajé en Banco Mundial, trabajé en Honduras por cerca de 5 o 6 años. Y una de mis frustraciones trabajando con Banco Mundial era realmente que se trataba de hacer lo más que se podía con relativamente pocos fondos. Cuando yo llego al BCE, realmente encuentro que es un tesoro mucho más grande. Lo pudimos agrandar, o sea, el capital del banco se incrementó de 5.000 a 7.000 millones de dólares durante mi presidencia. Y recuerdo una frase que me acuerdo que mi papá me dijo: no te dan el trabajo, porque eso lo dije en la primera set de entrevistas que tuve con directores. Y me dicen, dígame su objetivo, su compromiso, si es electo el presidente del BCE. Yo les dije, miren, ¿saben qué? Yo tengo una vida bastante cómoda en Washington, vivo en una zona preciosa, cerca de la oficina, y no me hagan perder mi tiempo en venir a tomar la presidencia del BCE, si no me van a permitir hacer cambios. Y tampoco no pierdan su tiempo eligiéndome a mí, porque yo voy a exigir cambios en este banco para que sea un banco más abierto al público. Y yo me acuerdo de haberlo dicho, y me acuerdo que mi papá me dijo, no te hagan el trabajo por andar de boca grande. Y curiosamente, cuando es mi elección, yo no era el favorito, y hay que tener 51% al menos para poder ser electo. Así es. Entonces primer round no quedé, o sea, nadie obtuvo la mayoría. Segundo round, nadie tuvo mayoría. En el tercer round, España dijo, ¿saben qué? Yo voy a romper filas con los acuerdos políticos y voy a apoyar a Dante, porque él dijo esto en la entrevista, y yo sí quiero que haya cambios en este banco. Sí. Y entonces fue una revuelta de socios, por decirlo de esa manera, que querían cambios. Usted entró entonces con el rótulo de una especie de reformador. ¿Hizo todas las reformas que quiso? No terminé de hacer todo lo que quería. Creo que es un banco que tiene mucho por hacer. Creo que la rendición de cuentas ha comenzado, pero tiene que seguir, tiene que elevarse aún más. Todavía somos un banco que sí se comporta de alguna manera como un club, y esto no es un club, esto es dinero del público, dinero suyo y mío, de nuestros impuestos que va ahí. Y creo que tenemos que aprender a ser, como dicen, más honestos con el dinero que manejamos del público. Y yo espero, y realmente espero que el banco mejore con mi sucesora. Como le digo, a mí me alegra mucho que una mujer me suceda, porque creo que eso significa que sí, algo de los cambios que hice rindieron fruto. Ya hablaremos de ella. Haciendo una revisión global, ¿en qué áreas se ha invertido más porcentualmente en su presidencia? Yo diría que dos temas. Uno que fue nuevo y fue de hecho fruto de la crisis que generó, la pandemia. El banco tuvo que desarrollar un producto que es apoyo presupuestario, que fue muy controversial, porque apoyo presupuestario sí es dar un cheque. O sea, yo recibo políticas de un país y yo le doy dinero. Para equilibrar las cuentas públicas del gobierno. Pero fue necesario en una época tan difícil, ¿verdad? En el caso de Honduras, ¿de cuánto es? En el caso de Honduras fueron como 450 millones de dólares. 150 basado en políticas de reforma del ENE. ¿Por una vez, en un año? Por una vez, y 200 millones para el tema de los subsidios a los precios del combustible. ¿Para el presupuesto de qué año? Fue el año 2022 y 23. Entonces en este gobierno. En este gobierno. Ha habido plata del BCE para el presupuesto público. Así es. ¿En qué porcentaje me dijo? ¿En qué valores? 250 millones de dólares en el 22 y 200 en el 23. ¿Está en línea hacer lo mismo para el 24? No, ya no. Eso fue realmente una respuesta de emergencia, ¿verdad? Pero ese fue uno de los temas. El segundo tema realmente fue infraestructura, yo diría hospitalaria. Realmente invertimos muchísimo en hospitales en la región. 200 millones en Guatemala. También Honduras, 150 millones, el hospital en Choluteca y en Tocoa. En Costa Rica y Nicaragua son hospitales preciosos que estamos financiando, muy grandes. Y no solo es el edificio, es también el equipamiento, ¿verdad? Entonces, son hospitales muy modernos. Tuve la oportunidad de ver, visitar el de Costa Rica, uno de ellos, porque son como 4 hospitales que tenemos en Costa Rica. Es espectacular, realmente es primer mundo. En números concretos de cantidad de dinero, en los 5 años de su presidencia, ¿cuánto dinero ha recibido Honduras? Mire, en los desembolsos, estamos cerrando todavía en noviembre, pero mi estimado es que estamos
demostrando cerca, históricamente, como 11 mil millones de dólares a toda Centroamérica. Y Honduras probablemente ha recibido cerca de unos 2 mil millones de dólares, porque sí, Honduras es un país que tiene muy buena ejecución de sus proyectos. Realmente hay países que lo hacen bien. Y Honduras, por ejemplo, una de las inversiones que yo creo que ha sido histórica, como les comentaba, es la terminación del Canal Seco. Es un proyecto que costó como 800 millones de dólares. El BCE probablemente aportó como 600 de esos 1.000 millones de dólares que costó ese proyecto. Y es un proyecto que se terminó en esta gestión. Me inquieta algo que dijo. Honduras ha sido un buen ejecutor de los fondos del BCE. ¿Lo dice eso por retirarse con un guiño diplomático o está seguro usted y hay evidencia de que eso sea una verdad así incontrovertible? No, no es ningún guiño diplomático. Como le digo, cara de póker mío es un fracaso. Así que yo creo que hay países, Honduras es uno de ellos, que ejecuta bien los proyectos. Igual es Nicaragua, igual es El Salvador, son países que ejecutan muy bien su inversión pública. Y realmente, como le digo, digamos el caso de la carretera de Corredor Seco, tuve el privilegio de verla, ¿verdad? Y esa carretera, cuando estaba en construcción, llegó a emplear cerca de 1.000 personas, 2 plantas de cemento a cada extremo de la carretera. Eso es un tiempo récord. Y eso fue porque había una buena voluntad de ejecutarlo en tiempo y en forma. ¿El BCE se separa de los proyectos en la ventanilla donde su cajero le entrega al gobierno los fondos o acompaña la ejecución hasta el final? Acompañamos y de hecho somos un banco que como le digo, yo vengo a Banco Mundial. Banco Mundial uno cierra el préstamo cuando ya deja ha agotado la línea de crédito. Claro. Y ya se acabó. La relación con el BCE y sus proyectos cierra 6 meses después del último desembolso. ¿Por qué? Porque obviamente financiamos una carretera. La carretera va a tener tráfico hasta que esté completa. Entonces ahí vamos a ver si los resultados fueron o no los que anticipamos. Entonces, en general, yo me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado en Honduras. Como le digo, creo que quedan proyectos por hacerse. Y creo que lo más importante, don Darío, es realmente el poder hacer que los países financien lo que necesitan, no lo que yo quiero. Es lo que sucede con otros bancos, ¿verdad? Por supuesto. Es la última vez que detenemos nuestra charla.
Don Dante Mossi Reyes, que está por entregar la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica el jueves de esta semana, nos concede una entrevista exclusiva en TV Azteca esta mañana. Estoy muy honrado, presidente, con su presencia con nosotros y que dedique una hora de su día para compartir. En estos últimos segundos quiero preguntarle algunas cosas un poco más específicas. La aportación del BESIE se ve mejor reflejada en la calidad de vida de los ciudadanos de Centroamérica si los gobiernos tienen más visión y mejor ejecución o no. No, definitivamente. Tenemos, de hecho, hoy por hoy de esos 16 mil, 17 mil millones de dólares, hay cerca de 3 mil millones que están aprobados y no se mueven, lo cual es una tragedia. O sea, ¿por qué? Por burocracia de los diferentes países, ¿verdad? En aprobar, en asambleas. ¿Entre ellos está Honduras? No. Honduras es relativamente eficiente en cuanto se aprueba, se hace el proceso de legalización y comenzará a desembolsar. No, Honduras no es uno de esos países. ¿Al BESIE quiénes aportan? Bueno, son 15 países miembros. De hecho, lo más reciente, Belice, decidió duplicar su... ¿Y entre los extrarregionales cuáles se distinguen? El más grande es Taiwán, curiosamente, ¿sí? República China de Taiwán, seguido por la República de Corea, y luego está España, México y otros. ¿Para ellos es un buen negocio? Claro que sí. O sea, y donde está, bueno, por un lado hace un aporte al desarrollo, ¿verdad? Que creo que es muy importante. Pero lo segundo también le da un pie a que sus empresas de sus países puedan competir y concursar por proyectos que se financian en la región. ¿Cuál será el destino de Taiwán? Bueno, ellos tienen que hacer su espacio. Nosotros abrimos una oficina en Taiwán casualmente porque queríamos que las empresas taiwanesas vieran hacia Honduras. En esencia, Taiwán se ha comportado como un suministrador de fondos. Fondeamos muchas de nuestras operaciones en el mercado de capitales de Taiwán. O sea, el BESIE depende mucho de Taiwán. Es un socio demasiado importante. ¿Haber roto las relaciones con ellos va a alterar esa dinámica? Yo espero que no, y espero que sigamos cosechando, ¿verdad? Esa relación que ha sido muy exitosa. Hay que recordar que Taiwán y Corea tienen una particularidad, y es que la República China, Taiwán, está calificada como AA+, y la República de Corea AA, igual que el BESIE. Entonces, esos dos países son parte de lo que hacen que la calificación de riesgo del BESIE sea tan buena. ¿Quién empleó mejor el apoyo del BESIE? Obviamente, relativamente, porque el gobierno actual lleva apenas 2 años. ¿O Xiomara? Bueno, yo agarré los últimos años de Juan Orlando y al menos, presidente, creo que lo aprovechó muy bien el banco, ¿verdad? El banco tiene muchas oportunidades, pero igual este gobierno también, o sea, ha costado un poquito mostrarle, ¿verdad? Y un poco decirme, yo no soy el banquero del presidente Juan Orlando, es su banquero durante su periodo, pero soy su banquero en este periodo. Y por ejemplo, ¿verdad? Esto del tema de las represas, estos estudios son cerca de 5 millones de dólares que el BESIE los está dando. O sea, y realmente cuando uno dice, ¿cuál es el negocio del BESIE? No, nuestro negocio es desarrollo. Queremos que el país desarrolle lo que necesita. Entonces creo que Honduras ha reconocido que hay una verdadera ventaja en utilizar al BESIE. Claro. Y Honduras, de hecho, está una cuota adelantada en sus pagos de capital al BESIE, lo que refleja, obviamente, esa confianza. ¿Cuándo se aprobó este financiamiento para las represas? Para los diseños. Para los diseños y los estudios de las represas. Exactamente. Bueno, están firmados, pero faltan el del tablón, ya está listo. Ya está comenzando a movilizarse equipos y equipos de personas, ¿verdad? Porque claro, van a revisar todo lo que se ha hecho antes, ¿sí? Actualizarlo. Por eso yo creo que para junio debería estar ya listo esos estudios. Con el de el Morolica está tomando un poco más de tiempo, pero yo esperaría que en un par de semanas ya esté totalmente autorizado y comiencen igual los equipos a movilizarse para hacer diseños y lanzar licitaciones para contratar esos proyectos. Ya le pregunté sobre los últimos 2 gobiernos durante su gestión de 5 años, presidente, pero ¿qué país de la región es el que le saca mejor provecho al BESIE? Yo diría que Nicaragua y El Salvador son países que realmente han sabido aprovechar el banco. ¿Qué hacen ellos que nosotros no? Bueno, por un lado, digamos, tienen un servicio civil muy fuerte en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Línea de Infraestructura. Entonces hacen que los proyectos se ejecuten de una manera normal. Más dinámica.
independientemente del periodo de gobierno. O sea, entonces han logrado desvincular del aparato político la parte de proyectos públicos, de obra pública. La institución permanente más allá de un gobierno coyuntural de 3, 4 años, 5 años, etc. Exacto. Ya, por ejemplo, en El Salvador trabajamos con el equivalente del ENE sin garantía soberana. O sea, porque la empresa es muy buena. Entonces, porque la han dejado como una empresa técnica que crezca y que tenga solidez particularmente. Exactamente. ¿Qué hizo usted en su gestión por mejorar la vida de los micros y de los pequeños? Bueno, de hecho, el programa de microempresas fue un programa innovador porque incluía un fondo de garantía sin costo, que podía dar una garantía de hasta 75% del monto del préstamo y podía cofinanciarla, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? El monto a financiar, podía uno refinanciar un préstamo existente. Entonces, esto rescató a muchos empresarios, ¿verdad? Porque obviamente no le iban a dar un crédito a alguien que estaba quebrado, sino más bien era darle un crédito para que pudiera refinanciar lo que tenía y poder volver a plantear su negocio. Por ejemplo, los ejemplos que yo pude ver durante la pandemia fueron negocios que compraron motos porque tenían servicio de entrega. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces... sí, pero es que esa es una realidad concreta sobre todo después de la pandemia. Exactamente. Y trabajamos muy bien con los bancos privados, con ¿cómo se llama? Covelo, para lograr llegar, ¿verdad? A través de nuestras líneas de crédito a los más pequeños. ¿Qué puede decirme de doña Ana Gisela Sánchez Maroto, la nueva presidenta que asumirá este viernes? Mira, primero, yo alegre, pues que como le comentaba, es una mujer, pero no he tenido el privilegio de hablar con ella todavía. Yo esperaría, yo sé que ella viene el jueves al mediodía. ¿Ella viene de la fila del banco o no? No, ella viene... ¿No tiene experiencia en el banco propiamente? No. Así que yo le deseo éxitos. La verdad que me ha encantado darle una entrega, pues, de lo que estamos haciendo. Yo la tuve, así que yo tuve esa oportunidad con Nils Richpiet de tener esa conversación, un poco entender qué era lo que lo preocupaba, lo que le movía. Lastimosamente con ella creo que no va a haber oportunidad para ello. ¿Qué lo hace sentirse más orgulloso de estos 5 años? Bueno, primero que la gente sabe quién es el BESIE y que pueden preguntarle al BESIE qué pueden hacer con él. Yo realmente creo que eso es lo más importante. Cuando yo entré, recibí un editorial realmente muy duro de don Carlos Flores en la tribuna. Decía, el BESIE es ese edificio de piedra rosada que nadie sabe qué es lo que hace, pero que excepto que ganan buenos salarios. Y realmente me golpeó. Yo dije, pues tiene razón, porque la gente no sabe. Entonces creo que el comunicar el quehacer del banco es tan importante como lo que hacemos. ¿Se lleva alguna frustración? Yo creo que deberíamos hacer mucho más por proteger a las mujeres. Creo que han habido errores garrafales en ese banco y ojalá pues con una dirección por una mujer eso ayude mucho a realmente de una vez dar un ejemplo a toda Centroamérica de que sí es posible romper techos de vidrio. ¿Quiere decirle algo a Honduras a través de esta cámara de TV Azteca, presidente, ahora que usted se despide? Sí, yo creo que a demandarle al banco a que sea transparente, a que con los recursos que tiene a su disposición se mejore la vida de cada uno de los hondureños, porque este banco es de los hondureños o de cada uno de los países fundadores y es importante que sepamos dónde va cada centavo de lo que el BESIE está invirtiendo en Centroamérica. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, probablemente me dedicaré un poco a mi vida privada y probablemente iré al sector privado. ¿Se va a mantener en Honduras durante algún tiempo más? Por un tiempo más estaré en Honduras. Le deseo lo mejor siempre. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga, lo prospere y que todo vaya bien en su vida, presidente. Muchísimas gracias, le agradezco mucho por el tiempo. Muchísimas gracias. Hijo de un intibucano y de una limeña, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que culmina su periodo de 5 años este jueves, don Dante Mossi Reyes. Gracias, presidente. Un placer. A todos, gracias. Adiós.